¿Qué tal, pizarritas? Espero que estéis pasando un buen comienzo de Navidades. Si es así, vamos a intentar mejorarlo. Si no, cambiamos la tendencia. Hoy, punto de inflexión con vuestros panas. ¿Qué tal, Adrián Blanco, Alex de Llano, Nahuel Miranda? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Oye, ¿qué ha pasado con el saludo habitual? Ya, ¿Qué ya. tal, pizarritas? ¿Qué tal? ¿Y qué he dicho? No he dicho qué pasa. No. No. Bueno, supongo que es el ¿Qué espíritu es un navideño, propósito de año ¿no? nuevo que se adelanta esto? ¿Te vienen cambios? Espíritu navideño, o sea, al final son tiempos de familia, ¿no? De un tono más de concordia, más No. caluroso. Vamos. No, cámbianos los nombres. Si yo puedo ser Adrián, si quieres. Hombre, Adrián y Alex ya lo cambian bastante. Sí. Bueno, el otro día me escribe un chaval a las 2 de la mañana. Adrián, mira mi rap. Y yo digo, pues no lo voy a mirar. A ver, ese pizarrita Pásamelo. que a las 2 de la mañana quería enseñarte Sí. el rap. El rap. Quiero decir, o sea. Hombre, estaría. Da igual Alex que Adri que Nahuel en ese momento. Sí. O sea. Oye, os quería. No, iba a decir, en la vida real puede tener algún sentido, pero alguien que busca @Alex de Llano y te Claro. aparecía. O sea, quiero decir, Es lo que me parece increíble. Pero el tío seguía, luego por la mañana. La vida es muy complicada. Bueno. Os iba a preguntar, para empezar, ¿sois muy navideños? ¿Bastante navideños? ¿Poco navideños? Lo Poco. justo y necesario. Poco, yo toco y me voy. a ver, me gusta volver a casa. Lo asocio un poco a eso, pero en Navidad como tal, pues. He tenido navidades raras yo. Yo una Navidad, claro, cuando yo vivía en Rusia, o sea, el calendario es otro, ¿no? El calendario tradicional, el calendario de los festivos, podemos decir, ¿no? Entonces Sí. el 25 a las 8 de la mañana clase de ruso, o sea, Hostia, olvídate. chaval. Creo que la Navidad para los rusos creo que es el 7 de enero. Ah, mira. Bueno. Así que, bueno, no sé, o sea, pues lo que tenga que ser, será. Yo soy un poquito más navideño que vosotros, me parece. Muy Bueno, bien. de Se hecho, nota, creo. se nota. Por eso he repetido. Se ve, sí. Por eso he repetido mil veces mi mujer 6. Ahí está, Nueva colección de Gambea, Navidades, ¿eh? Ese jersey que solo puedes usar esta semana, ¿no? Sí. No. Hombre, claro, hay que sacarle partido, claro. Sí, claro. claro, hay que aprovecharlo. No, pero en general siempre he sido bastante navideño y ahora con el crío es muy fácil. O sea, Hombre, claro. con el crío, si no eres navideño, Eres el Grinch. Eres Oye, el Grinch, o sea, es que. ¿Cómo vais a hacer el. Bueno, ¿cómo vais a hacer el momento regalos, ¿no? De esperar a. Esa es buena, porque. Ya en Reyes, ¿no? Sí. En Papá Noel es más con la familia de mi mujer, que vienen desde Suiza y demás, y ha habido algún regalito, pero supongo que lo guardaremos en el trastero y lo subiremos cuando el niño esté dormido, y luego, pues, que encuentren todo el arbolito con los regalos. ¿Guardar mis el padres- qué? ¿Guardar el qué? ¿Eh? ¿Qué tienes que guardar en el trastero? El ron para los Reyes Magos, el tema del vale, turrón. Vale. Las Claro. galletas. ¿Qué guardáis ¿no? vosotros? Vale. ¿Cómo? La leche. ¿Qué habéis dicho? Vale. Las galletas, ¿no? Joder, ¿No Entendido que habéis otra- entendido, Miguel? No. Entendido. Con nosotros. Las rayitas. Y digo, hombre, a ver. Hombre, a ver. Tienen que dar la vuelta A ver. al mundo en una noche, pero. Hostia, a Miguel siempre le traen más regalos que a nadie, ¿eh? Sí. Son camellos, pero ya llevan lo suyo, tío. Se acuerdan de la casa de Miguel. Joder, te juro que lo he entendido así, ¿eh? Me había pillado a contrapié. Le damos al fútbol. Venga, dale. Hoy Si tú no quieres. hay preguntas ni de Deb JB, ni de Fer Pulpillo, Pero bueno. ni de Mar Sanchís. Estás de Han surtido vacaciones. efecto las críticas. Ha al habido formato. críticas, ¿eh? Críticas. Hombre, claro, pero hombre, crítica claro. de gente cabreada diciendo, siempre coges a los mismos. Digo, cojo las mejores preguntas. O sea, esto no es. Ya, pero tienes a tus mimados, tienes a tus umpalumpas que te hacen las preguntas de Quaney. Yo no les llamaría No. palumpas, pero. Eres un poco como Mitchell. Yo pongo siempre al mejor portero y juega siempre Gazzaniga. Y Livakovic viéndolas pasar. Bueno. Bueno, en fin, rotamos, podríamos decir. Bueno, sí. De hecho, hemos cogido preguntas de nuestra pestaña de comunidad de YouTube, alguna que habéis dejado también en comentarios y de Twitter, que teníamos alguna atrasada del último post que eran bastante buenas. Dolores, 1980, ¿vale? Bueno, realmente es de Lores, pero. Lola. Claro. Pues Lola probablemente Lolita. Homenaje Domingo a los. Lores, ¿no? Yo prefiero pensar en los suaves. ¿Cuáles han sido los fichajes por los que no dabais un duro y os han sorprendido
para bien. Ya haremos algún 11, como siempre hacemos a final de temporada, de sorpresas. Y como siempre decimos, en la sorpresa, evidentemente, marca mucho todo la expectativa. Pero yo he estado revisando y se me ocurren varios nombres de los que yo personalmente no esperaba demasiado y están rindiendo muy buen nivel. Yo tengo uno muy claro, ¿Quién? que es Ounahi. ¿No esperabas de Unagi? No, porque no había visto al Ounahi de Panathinaikos, sea el del Marsella, que había sido todo rarísimo, Sí. y la verdad que no terminaba de dar demasiada confianza a Unagi, también por el entorno Girona, por el equipo al que llegaba, etcétera. Entonces, no le daba demasiado crédito y bueno, me ha cerrado la boca. Luego hablaremos de Acedín. Yo, por ejemplo, no esperaba demasiado de Alexis Sánchez. Y es verdad que no transformó las ocasiones, por ejemplo, que tuvo en el Santiago Bernabéu, pero para mí le está dando un punto de calidad y versatilidad ofensiva al Sevilla que no le sobra, ¿eh? O sea, yo esperaba muy poquito y me está gustando el chileno, me está gustando Alexis. Sí, además con personalidad, que esto sí que lo destacó Cordón el día de la presentación o de la rueda de prensa en la que cierra el mercado, que habían buscado futbolistas veteranos para compensar un poco la inexperiencia de la plantilla. Yo tengo el nombre de Pubil. Yo esperaba muy poquito de 100%. Pubil porque pensaba que cuando llegaba al Atlético de Madrid era el plan B a Areso. Como no había funcionado lo de Areso, tuvieron que buscar deprisa y corriendo una alternativa y bueno, ha quedado demostrado en los últimos partidos, en el último mes de competición, que era un fichaje con mucho sentido. Es curioso, Adri, cómo funciona el fútbol. Ya comenté, por ejemplo, que a mí desde el entorno de Marc Pubil me comentaron cuando yo fui escéptico con el tema de sus condiciones cholísticas, podríamos decir. No, el chaval lo trae de serie de verdad, confía, no sé qué. Me cayó la boca por completo. Pero es curioso cómo es el fútbol porque si es como se ha publicado, exactamente, Marc Pubil es una alternativa a un Jesús Areso que no se ha confirmado en el Athletic Club de momento, que está por debajo de las expectativas, y a su vez Braulio vino a decir hace bien poquito que si Jiménez no se llega a lesionar y Marc Pubil no comienza a entrar como titular, igual lo tenía ahí cerquita Club Atlético Osasuna, que fue el equipo que perdió a Jesús Areso. Es decir, que ahí hay un triángulo un tanto particular que explica cómo en el fútbol a veces todo está muy trabajado y muy estudiado, pero hay un componente, no sé si llamarlo de azar o de... Decía Roberto Lave que el mercado es un organismo vivo que va evolucionando y yo me lo creo. Pues no sé si de eso, pero sí que es un nombre claramente en esta categoría. Bueno, a Braulio le quedará el consuelo de que puede reactivar la vía Gonzalo. Sí, que bueno. una entrevista que en pleno Mundial de Clubes que dice que estaban muy interesados y lo tenían bastante avanzado el tema. Lo que pasa es que ya con lo de Hendrik me parece complicado. Yo mencionaría dos nombres más, Nau, que creo que me vas a comprar, aunque de uno de ellos tú sí que has esperado más, que son Rafa Mir y Álvaro Rodríguez. Mira que yo siempre... Sí, yo metería los 3 9 del Elche. Pero Andrés Silva... De hecho, Andrés Silva igual... Claro, ha ido a por ser menos. el que tenía más nombre, te esperas menos incluso. Bueno, no sé, como yo con André da Silva... como siempre me ha gustado mucho, esperaba algo más y creo que a nivel de expectativas es el que menos está dando respecto a lo que puede. Rafa Mir en el Huesca me encantó, pero es verdad que sus últimos años habían sido lo que habían sido. Y Álvaro Rodríguez, tú no lo decías mucho, Naude, que veías esas condiciones, veías eso, pero a mí me costaba. O sea, el año en Getafe había sido muy flojete y, joder, más allá de que vienen de dos resultados muy buenos en casa... creo que los puntas le están dando un empaque a la propuesta de Der Sarabia que estaba muy bien tirado, podíamos desconfiar. Yo decía que eran como 3 melones, a ver si te salía uno bueno. Pues yo creo que mínimo te han salido 2 y que además se han estado alternando en el rendimiento, lo cual ha hecho que sean más útiles todavía. 2 y uno tiene varias rodajas de sabor, ¿no? Por el momento. Hay que decir que en el Elche... ese colorcito naranja, ese colorcito naranja en la puntita. Y cuidado. Un melón 5Ms, ¿no? De Villaconejos. De Villaconejos, sí, ahí, perfecto. En mi pueblo los había muy buenos, por cierto. ¿Cómo es tu pueblo? Torralba de Calatrava, Claro, Ciudad Real. Melones de Torralba de Calatrava, Ciudad Real. Torralba, ¿eh? Fíjate qué melón tenemos aquí, ¿eh? Sí. Este sí que es un buen melón. ¿Cómo presume de Ciudad Real? Pero el otro día le preguntábamos que dónde se juega un partido en Ciudad Real y... Hombre, dije el Quijote Arena. No dijiste eso. Dije primero en el Quijote. Y luego Adri dijo, no.
Y yo digo, pues igual es en el Felipe V, no sé qué, que es otro pabellón que hay, más pequeño, que es donde jugaba el Caserío antes. Y dice, no, sí, Quijote. Pero bueno, ya os ha servido para intentar, ¿no? Por supuesto que sí. Para intentar meteros conmigo un poquito, pero bueno, habéis salido escaldaditos, ¿vale? Entonces, si podemos volver. Porque has parecido Rafa Mora en un momento. Rafa Mora, ¿vale? Pero No ha sido un flow un poquito más Ilenia, ¿eh? Ilenia Sí, Me vale. Me gusta imitar a Ilenia en mis vale. tiempos mozos. Se vale. Muy de tu tierra, Nau? Bueno, no de la uruguaya, claro. Depende de dónde mires. Que es que vamos a ir desterrando un poquito el estereotipo de los tetes, Bueno, los canis y las chonis y Valencia. Yo lo decía por la pronunciación, pero bueno, da igual. O sea, a ver los hilos, Nau. A ver los hilos. Alguna habrá. Hombre, alguno hay. Pero es que a mí me hace gracia porque parece que no haya el resto de España. No, claro. Es como, no, nos ha fastidiado. Pero esto es como el concepto de los chulos en Madrid o de los tacaños en Cataluña, como si no pudiese ser un extremeño chulo y tacaño al mismo tiempo, por ejemplo. Pero bueno. Sí. Bueno, tenía yo por aquí apuntados. Yo no tenía mucha fe en Marco Dimitrovic, que está haciendo un temporadón. Es verdad. En Rashford en el Barça. A mí me pareció muy raro lo de Amrabat al Betis y aprovechando ahora la Copa de África, pues hay que mencionarlo también. Tampoco le tenía mucha fe a Denis Suárez y creo que está haciendo buena temporada en el Alavés. Y antes Quintana se ha quedado con Alexis. A mí me ha llamado incluso más la atención lo de Azpilicueta en Sevilla. De Rashford es verdad que rajaste, ¿eh? Me acuerdo la frase de verdad no puede fichar algo mejor. Y siendo un jugador de más cifras que rendimiento, me parece ahora mismo en perspectiva now que es complicado pensar en algo mejor. Y de broma, vamos. Sobre todo yo tuve la sensación de que el Barça se precipitó, incluso viniendo del no de Nico Williams, tuve la sensación de que tenía algo también de político, de decir, oye, vamos a traer a alguien ya para poder pasar página cuando antes. Sí. Yo metería aquí también a Gonzalo Guedes. Yo de Guedes esperaba poquito, la verdad. A mí es que me gusta mucho Guedes. Y buen nivel. Estoy de acuerdo. Yo con Guedes quizás por un punto de gusto personal y de expectativa sí que esperaba. En todo caso, son varios los nombres que compensan los que no han cumplido o los que no están cumpliendo. Ya hemos hecho algún vídeo al respecto, ya hablaremos a final de temporada. Chandler Bond, que no es uno de los más habituales, pero sí que se pasa de vez en cuando por aquí. Vamos a hacer mucho contenido de mercado de fichajes, ya venimos haciendo. Vuelve Pajirritas y quizás con una herramienta novedosa al respecto. Ay, Dios. Sí. No una herramienta que se me haya inventado. El Pajirrator. Podría ser. Ha habido un pizarrita que nos ha generado una herramienta, nos ha creado una herramienta chula. La tengo que ver en profundidad. Sí. Ya hablaremos. El caso, que vamos a hablar mucho de mercado y esta pregunta va un poquito de lo contrario, del antimercado. Porque Chandler Bond pregunta, ¿es defendible desde algún punto de vista que el Madrid renuncie sistemáticamente a acudir al mercado de invierno? Puedo comprar que no se quiera meter en grandes inversiones, pero es que ni un cedido que te haga un apaño. Es que los buenos jugadores no se mueven en el mercado invernal. Ha sido un poco catalán Florentino, al final. Sí. Ha sido un poco el Florentino de Cracovia, ¿eh? Sí, exacto. A ver, yo puedo comprar eso de grandes inversiones y demás. O sea, por ejemplo, ahora pensar en un centrocampista o en el centrocampista que le dé sentido a todo esto. Puedo llegar a comprarlo independientemente de que el Wharton de la vida, supongo que si te cuesta en verano 130, ahora te costará algo muy parecido. O sea, que tampoco veo mucha diferencia. Pero sí que creo que no aprovechar la oportunidad del mercado de invierno para remendar ciertas cuestiones, Adri, es que para mí no tiene sentido general. O sea, es que ya pasó con el tema de los centrales los dos últimos mercados. Uno le salió bien, otro muy mal. Pero para mí es que no tiene sentido. Que sí, que la política o el modelo de fichajes del Real Madrid, que para mí se ha ido extremando y que en ese modelo me parece poco exitoso, me parece exitoso el anterior, pero el modelo de generacionales, jóvenes o jugadores que acaban contrato lo puedo entender desde un punto de vista económico, pero desde un punto de vista deportivo no está siendo rentable, esa es la realidad. Y al mismo tiempo, claro, tienes necesidades de plantilla que puedes cubrir con inversiones moderadas para lo que es el Real Madrid. Entonces, ya pasó con Ancelotti, va a pasar con Xabi Alonso
es tema de política de club, pero a mí me parece incomprensible. Sí, pero creo que nos lo parece a todos, salvo a quien manda en el Real Madrid, a quien ficha, que es Florentino. Es decir, yo he leído estos días a muchos aficionados del Real Madrid por redes sociales precisamente hablar de esto, de por qué no se acude al mercado de invierno si hay una serie de limitaciones en la plantilla, una serie de carencias muy evidentes para todo el mundo, pero que el Madrid no va a sufragar. Al final, ¿cuáles son los últimos movimientos del Madrid en un mercado de invierno? Brahim, que fue el del City, y Reinier, ¿no? Yo creo que fueron 2 operaciones que el Madrid cerró, las últimas que cerró el Madrid en el mercado invernal. Y ninguna como refuerzo en el corto plazo. O sea, Claro. no recuerdo Adrián, si son las últimas, pero ninguna. Así hemos ganado 15 Copas de Europa. Pero es que, claro, Oye, hay que hacer una sección de esto, ¿eh? Este argumento que utilizan muchos madridistas es que es un argumento falaz, porque es que no es verdad. Es que el Madrid fue acudiendo al mercado de invierno en momentos donde lo veía o necesitaba y le fue apañando cosas como la famosa del mercado de Marcelo, Gago y Higuaín, que es verdad que era con Ramón Calderón, pero luego Manolito de Bayor creo que juega un papel importante en ese Real Madrid de José Mourinho. Entonces, creo que realmente el modelo de jóvenes generacionales y jugadores que acaban contrato le podemos adjudicar si queremos una Copa de Europa, la última. Pero en el modelo anterior no es eso. O sea, por ejemplo, el modelo en el que llega Florentino, que dice Jorge Valdano que va a ser una superproducción, que es su segunda venida con el Barça habiendo hecho el sextete, sí, tienes a Cristiano, Kaká como grandes inversiones, tienes a Karim Benzema como jugador joven generacional, pero luego tienes Arbeloa, Albiol, Xabi Alonso ahora mismo en el Real Madrid no ficharía probablemente. Claro, es que tienes ahí una serie de futbolistas que ahora mismo no ficharías y que son los que también te han ayudado a ganar esos títulos. Ostras, A ver, acabo de ver uno que no lo recordaba. Diego López. Diego López, por ejemplo. Cuando llega para competir con Casillas. Que a mí me gusta más que Casillas. Es simple. Y esta hay que afinarla, Nao. Esta hay que. Sí, porque la de Florentino es fina. Es que. la verdad que teníamos que invitar un día a Albert Bermúdez, ¿no? Muy bueno, Albert Bermúdez. Un grande, Albert. Yo digo que sobre todo este tema es porque el Real Madrid, la cantera, la mira de reojo. Entonces, si no lo puedes solucionar con las herramientas propias tuyas, con la primera plantilla, ni con la cantera, ahí de alguna manera hay que meterle mano. Y yo creo que el Real Madrid, bueno, obviamente no, lo sabemos que no va a fichar en el mercado invernal y me parece que son situaciones que en los mercados de verano se tienen que asaltar, pero ya lleva 2 mercados de verano en los que las ha tenido que asaltar y no lo ha hecho. A mí me llama bastante la atención porque, ya digo, es que se está extremando todo. Lo que podían ser ciertas líneas maestras se han convertido en ciertas líneas rojas. Y en el mercado poner líneas rojas en trabajo con representantes. Cuando como dice Roberto Lave, es un organismo vivo. Aquí no ha habido imitación, ¿no? Roberto Lave es más complicado, ¿eh? Pájaro. No. Te iba a imitar ahí, claro. Sí. Es un organismo vivo. Me parece llamativo. Tercera cuestión de Twitter. Javi y varios números, ¿vale? Viendo la dificultad de los equipos a la hora de encontrar nuevos entrenadores, ¿creéis que se está exportando demasiado el talento español en los banquillos? Lo hice sobre todo por lo que le ha costado, teóricamente, al Levante encontrar sustituto para Julián Calero, lo que ha tardado la Real Sociedad. El Oviedo realmente ha sido bastante rápido. Otra cosa es que haya estado acertado o no, que ya lo veremos, pero ha sido bastante rápido. ¿Qué os parece este tema? Porque me parece interesante. Ha sido llamativo un poquito el derbi de los interinos que comentábamos el pasado fin de semana. A ver, es que si uno acude ahora mismo a la pestaña de Transfermarkt de entrenadores libres españoles, es que el otro día hacíamos nosotros el ejercicio y es que costaba encontrar entrenadores que digas, voy a muerte con ellos porque sé que me van a arreglar ahora mismo la situación.
Creo que en España tenemos grandísimos entrenadores, los que están en la liga y los que se están exportando fuera, porque la Premier no es tonta y sabe que en España están varios de los mejores, pero no te sé decir una respuesta clara en este sentido, la verdad. Es que creo que ahora mismo garantías como tal en el mercado de agentes libres creo que no había demasiadas, la verdad. Claro, yo es que creo que se ha juntado que en el mercado de agentes libres de entrenadores hay o perfiles muy altos, caso Mota, caso Xavi, muchos entrenadores de ese Bueno, Postecoglou, por ejemplo, si nos ponemos. Lo de Marco Rose, que no sé si es un perfil tan alto, pero que sí que ha Claro. sonado. Pero bueno, que es alto. Y luego yo creo que perfiles o muy bajos o perfiles que no se la han querido jugar. Luis García Plaza, el tema con el Levante, que no ha terminado de ver esa química por tema de mercado también, etcétera. Y luego, sobre todo, pues perfiles que no te terminan de entrar, ¿no? ¿No creéis que aquí, porque yo creo que Nau siempre hay que contar con la variable de la pasta? Por un lado, el límite salarial te reduce la capacidad para invertir ahí. No es ya que no tengas, sino que si tienes cierto límite salarial y lo inviertes en el cuerpo técnico, ya no lo tienes para futbolistas. Pero al margen creo que también la pasta, de forma indirecta, hace que muchos entrenadores españoles que podían estar en el mercado o en el entorno estén entrenando en Arabia, estén entrenando en otras latitudes y desaparezcan un poquito del circuito. Nos contaba Luis García Plaza a nosotros que ahora quiere quedarse aquí en España, pero que había tenido ofertas de fuera y en su día se marchó, por ejemplo. Es un caso que se marchó y luego regresó. Entonces, no sé si tanto porque no tienes pasta para contratar al Mota o Rose de turno, como por el hecho de que españoles se van fuera, donde pagan mejor, incluso en ligas menos competitivas, pues puede estar un poquito la explicación de lo que ha costado. Sí, a ver, es decir que no entiendo muy bien la pregunta. O sea, quiero decir, no hay un colegio de entrenadores españoles que pueda limitar lo que salen los entrenadores españoles o no. Luego creo que como decís, los entrenadores hoy en día tienen más mercado. Y luego cuando tú cambias un entrenador a mitad de temporada, normalmente no puedes hacer la apuesta de pues, Sergio Francisco, por ejemplo, del técnico de cantera que sube y que se hace cargo del primer equipo, ¿no? Que normalmente buscas pues, un entrenador un poquito más consolidado. Entonces yo creo que viene un poco por ahí. Pero vamos, que tampoco es algo que puedan decidir un organismo, ¿no? Decir, como si fueran los jugadores del Steaua de Bucarest, que no les dejaban salir de Rumanía. Pero entiendo que lo que dice Javi es que al final, como se está exportando tanto talento en los banquillos, tanto a ligas súper competitivas como a ligas muy poderosas a nivel económico, pues ese Mendilibar, por ejemplo. Claro, ese Mendilibar de turno no está libre, entonces no puedes incorporarlo y ese banco de entrenadores disponibles que están ahí, pues casi que se reducía este año a Luis García Plaza y si apurabas en otro modelo de juego, Xavi García Pimienta sabiendo que viene de darse un topetazo o al menos de salir mal en Sevilla. Igual la Liga Española, habría que hacer el estudio y tal, y caso por caso, pero de las 5 grandes es una de las que menos apuesta por técnicos de fuera. Es bastante evidente el caso de Inglaterra, pero tengo la sensación de que se apuesta poco por el entrenador de fuera. Hace unos años, me acuerdo de hacer un artículo al respecto y era la segunda liga que menos, la que menos era la alemana, donde además había muchos casos que eran, vamos a ponerle comillas, que eran austríacos, sí, que evidentemente Austria y Alemania no son el mismo país, pero que a nivel de modelo de juego pueden llegar a ser bastante parecidos. Alex, ¿cuánto te va a durar el resfriado? Pues no lo sé. ¿Ahora qué? No, es que esta fase ya es la final, ya tos. Estás expulsando ya, ¿no? Estás expulsando ya todo. Estoy en ello. Eso es lo que... Esta fase es la final y lo dice como si fueran las obras del nuevo Mestalla, ¿eh? Claro. Bueno, es un poco eso, ¿eh? Porque lleva 20 años de constipado el amigo. Mira cómo sonríe. Es lo que me dijo a mí el reformista. No, Adrián, esta fase ya es la final, tranquilo. Ya estamos expulsando, tranquilo. Solo queda picar todo el baño, tranquilo. Lo que nos dicen a nosotros cuando preguntamos por el Onda. No, estáis en la fase final, chicos. No os preocupéis. Javier Martín nos preguntó en YouTube. Muy buenas pizarritas. Pese a que pasen los partidos... Bien, ¿eh? Prometedora. Bueno, prometedora esta. Dice, pese a que pasen los partidos siempre hay cierto aire de duda sobre el VAR. ¿Vosotros lo veis como una herramienta al alza, en declive, buena o mala? Sé que no es muy popular, pero yo creo que es una buena herramienta que necesita aún más mejora.
hemos debatido mucho de esto y sobre protocolos que tampoco han cambiado demasiado, pero yo cada vez tengo más claro, chicos, y esto lo comentamos mucho, Alex, cuando hablamos de jugadas concretas en la tele, porque nosotros aquí no comentamos, pero en la tele cuando comentamos partidos y en la radio lo comentamos con naturalidad, que creo que más que un tema de VAR e incluso de colegiados españoles, que luego pueden estar mal, que yo estoy de acuerdo que están a un nivel bajo, aquí es un tema de reglamento. Tú coges el reglamento ahora mismo y hablas con árbitros y te lo dicen, y lo puedes justificar todo en ambas direcciones. Es decir, hay un porcentaje de acciones bastante amplio que dicen que es de interpretación y, por tanto, acudiendo a un apéndice en un sitio o a un apéndice en otro, puedes decir que es penalti, que es no, que es roja, que no. Y para eso, si ya que va a ser de interpretación, que yo estoy de acuerdo que el arbitraje tiene mucho de interpretación, pues eso tienes que dar, lo que siempre digo, empoderamiento, poder al árbitro de campo, porque si no el de VAR, con el frame, acude al apéndice que le conviene y justifica todo. Entonces yo ya digo que más de protocolo de VAR y más allá de la actuación de los árbitros, que a mí ya digo me parece pobre, lo que no entiendo es el reglamento que se está haciendo cada vez más complejo y más difícil de entender. Sí, y además yo creo que a los propios árbitros les está trayendo mucho de cabeza, ¿no? De no tener posibilidad en muchas situaciones de aplicar un criterio conjunto, porque hay muchas situaciones que hemos visto esta temporada o la temporada pasada de acciones que se pitan de una manera y de otras que se pitan de otra siendo la misma jugada. Por lo tanto, porque no se ponen de acuerdo, Alex, que yo recuerdo las charlas previas a la temporada que a veces los periodistas preguntamos, oye, esta acción concreta que fue muy famosa, ¿qué os parece? No os podemos decir nada porque es 50-50. Ya, claro. Es que así... 50, 50, yo si escucho 50-50 puedo romper algo, ¿eh? No, pero que así lo dicen muchas veces. Entonces dices, Sí, ya, sí, pero hay jugadas que dicen, oye, es que esto es un trampantojo que haces aquí la reunión informativa y luego no te mojas. Claro. Y en general, yo creo que el primer problema, y esto lo he hablado con bastantes árbitros, es que al 90% de los árbitros de élite no les gusta el fútbol, que no sienten el fútbol, no piensan, no empatizan con el jugador, no han vivido esas situaciones desde el otro lado. No te digo a nivel profesional, ni mucho menos, pero haber jugado algo a fútbol, que te guste algo, es que no existe eso. Y al final tienes a gente que está enamorada de un reglamento y muchas veces, y cada vez más tengo la sensación, se interviene desde el VAR. Yo, por el último partido que comenté en la radio, hay unas decisiones que se toman desde el VAR directamente que dices, oye, ¿y qué pinta el árbitro de campo? Y luego encima estaban mal. Y dices, bueno, pues ya es que te vuelves loco. Es que fíjate, porque tú dices de árbitros que no les gusta el juego y que como que no lo entienden porque no lo han vivido. Pero es que esto se podría decir también de los que hacen el reglamento. Porque, por ejemplo, todo el tema de las manos y demás es de no haber jugado al fútbol. Por ejemplo, a mí me parece, de verdad, y se ha aceptado, porque es verdad que hay un mismo criterio. Pero a mí me parece un delirio que saltar y en la acción natural levantes un poco la mano, sea penalti, y que deslizarte por el suelo con la mano desplegada no sea penalti. Me parece de verdad un disparate absoluto. Y se da ya por hecho. El otro día escuché no una revisión de VAR, sino una conversación constante, ¿no? entre el árbitro principal y el VAR en un Fulham Wolves. Y hay una reflexión del árbitro de campo que hay una mano de Fulham, pues el típico rechazo de un córner, un jugador de Wolves chuta y hay el típico rechazo que le da el balón en el muslo y luego en la mano. Y dice, oye, me parece un accidente, tal. Y el árbitro del VAR dice una frase que no he escuchado yo en España todavía, que es, no tenemos claro, así que vamos con tu decisión. O sea, no hay una evidencia. Pero vamos con la decisión del árbitro de campo. Es una frase que no he escuchado y que empoderaría muchísimo. Pero fíjate, Nau, esa acción concreta que comentas, nosotros, ya digo que sobre todo en tema de tele nos lo tenemos que saber muy bien, que haya rebote previo no inhibe o no exime de que sea penalti, porque dicen que si tú cuando rebota en el muslo ya tienes la mano abierta ocupando un espacio, va a ser penalti. Eso vuelve a ser un jodido disparate. O
sea, quiero decir, claro que vuelvo a la acción del jugador que se tira al suelo y deja la mano. Claro que un jugador no se puede tirar, hacer un tackle en modo salmonete, de acuerdo. Pero en el momento que un jugador decide ir al suelo al área, está asumiendo un riesgo. Al igual que si le da con el pie al final de la acción y comete penalti. Lo que no es normal es que gestos naturales de saltos, de acciones absolutamente involuntarias, porque cuando hay un rechazo y te dan el muslo y tienes el brazo abierto, es absolutamente involuntario, que eso se catalogue como penalti y que la otra acción no. Y para mí eso es puro reglamento, porque yo veo, y comento, insisto, muchos partidos enteros, y la mayoría de acciones están bien pitadas. Lo que pasa es que en la mayoría de acciones, Adri, nos sale decir, esto en mi fútbol no sería penalti. ¿Qué sucede? Que es que nuestro fútbol tenía otro reglamento. Esa es la realidad. Sí. Y cada vez queda más lejos ese otro fútbol. Celebro, por cierto, ya que estamos abriendo este debate, celebro que el otro día vi que se están planteando revisar ya en el VAR las segundas amarillas de cara al Mundial. Sí. Lo cual me parecería una grandísima decisión. Es decir, las segundas amarillas creo que sí deben ser revisables. No las primeras, sí las segundas, porque condicionan una barbaridad a un partido. Es una expulsión. Es una situación que lleva a un equipo al límite. Así que celebro que en este sentido sí que aquí se pueda aplicar algo de coherencia y se vaya a cambiar para bien el reglamento actual que tenemos. Es que cuanto menos participe el VAR, a mí me parece un error de las segundas amarillas. ¿Sí? Sí. Pues es que si estaba hablando de revisar corners. Sí, lo de corners es delirio. No, los corners no tiene sentido. Y lo de que el VAR se aparece. O sea, que creo que se dio un paso adelante en España de que apareciera menos el VAR, que yo se lo he notado también. Ha bajado, no. Estos son cifras, ha bajado el nivel de intervencionismo. Pero es que aún así. Bueno, es que, mira, lo voy a decir claramente, Miguel, porque es un partido donde no influye el árbitro, pero el arbitraje fue demencial. El otro día comenté yo el Betis Getafe, que con 4-0 del minuto 80 al final del partido, hay una serie de decisiones que dices, oye, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Sin la presión del resultado. Claro. Justo. Y decir, oye, estaba ahí la Cartuja, todo el mundo contento, está ganando el Betis, tal, no sé qué, no sé cuánto, y al final la gente se queda fría de decir, oye, nos han tenido aquí esperando a revisiones para decisiones que al final han estado mal. Sí. Y hemos perdido todo tiempo, luego han decidido descontar todo esto, o sea, una cosa delirante. Es que tienes que. Estábamos con Burrul comentando el partido de la red y dices, oye. Es que seguir el reglamento punto por punto con 4-0 es que no. Que no. Y que el reglamento consta de muchos apéndices y de muchas historias nuevas. Que es una frase que repito siempre, pero es que en el momento en el que en el fútbol profesional, un deporte de quejicas y llorones, y también de gente constipada, ¿vale? El fútbol es un deporte de quejicas y llorones. Lo somos todos, ¿eh? Como futbolistas, como aficionados, como periodistas, lo somos todos. Un deporte de quejicas y llorones. Hay momentos donde se pitan expulsiones y penaltis que nadie protesta. En el momento en el que hay penaltis que nadie pide, en un deporte en el que pedimos todo, eso ya dices, es que esto está roto. Está roto. El problema, Miguel, es que, por ejemplo, un árbitro que aplique sentido común, seguramente a la semana siguiente, cuando haya que hacer la revisión y le pongan la nota de le pintan la cara. Le pintan la cara. Claro, le pintan la cara. Y el problema es ese. El problema es la gente que pone las notas, que decide quién. Claro, pero. Es como lo que decíamos en su día del fútbol de cantera en España, que promovía mucho jugador de toque y no el regateador. Pero now, cuando el CTA establece los criterios de lo que está bien pitado, de lo que está mal pitado. Y establece también la línea de arbitraje que quiere que se siga. Es verdad, pero creo que hay que empezar a cambiarlo desde ahí. Pero a su vez está la IFAB que está por encima haciendo unas reglas que yo entiendo que yo no sé de leyes, pero si hay una ley escrita y además hay una jurisprudencia porque ya se viene pitando de esa manera, claro, no puede cada árbitro hacer la guerra por su cuenta desde el sentido común. Yo aplicaría más sentido común del que se está aplicando y por eso empoderaría al árbitro. Estoy totalmente de acuerdo. Pero al mismo tiempo tienen que estar protegidos por las leyes. E insisto, que el nivel es bajo, que las justificaciones son pobres, que las conferencias que dan previamente al comienzo de la temporada no se termina cumpliendo, porque yo he estado muchas veces y he visto muchas veces el titular de guerra al penaltito y en la jornada número 5 ya se pitaban todos los penaltitos. Entonces, si yo soy muy crítico con todo eso, pero como me gusta poner un poquito de perspectiva, yo si soy árbitro, o si analizase jugadas arbitrales en Twitter, yo habría jugadas
que defendería contra el sentido común. ¿Por qué? Porque lo pone en el maldito libreto del reglamento. Entonces, claro, ¿qué haces? Te lo saltas por completo, porque un árbitro no puede pitar como pitábamos nosotros hace 20 años, ¿sabes? No puede hacer eso, no puede. O sea, tiene que estar protegido por un reglamento más lógico. Los árbitros tendrían que tener un poquito más de rebeldía para eso con total, su gremio y quejarse con el CTA y decir, oye, nos estáis haciendo pitar unas cosas que no tienen sentido. Pero no, ahí vuelves al punto original. Como no han jugado al fútbol, no saben lo que tiene sentido y lo que no. Claro, no. Y bueno, y luego hay otra cosa, que es que en el CTA se tolera muy poco la discrepancia. No, nada. No se tolera. El que da por saco se queda en el ostracismo. Entonces, igual debería haber algún organismo por ahí que les protegiera un poco a los árbitros que se quieran quejar de estas cosas. Complicado, porque hay un nivel bajo, un reglamento complicado y luego también un cansancio generalizado, evidente, que hace que todas las decisiones pues sean puestas en tela de juicio. Quinta cuestión. Daniel T. 2142. Creo que es una pregunta susceptible de rajada de Nahuel Miranda, pero para mí puede generar una reflexión interesante, ¿vale? Porque dice, ¿son sangre horchata todos los mediocentros organizadores con mucha calidad o es justamente esa calma una cualidad añadida? Y menciona Xavi, Parejo, Banega, podríamos hablar de Toni Kroos, podríamos hablar... yo creo que Vitinha es lo contrario. Vitinha, Modric tenían un puntito más de sangre. Zubimendi podía ser eso. ¿Qué os parece esto? Porque yo sí que creo... Calidad. Yo sí que creo que la calma y el jugar a otro ritmo, incluso a nivel de pulsaciones, es lo que define a un centrocampista muy bueno y es lo que muchas veces le falta a los centrocampistas simplemente buenos. Sí, es ese momento para, oye, entender dónde está todo y hacia dónde tiene que ir o hacia dónde tú quieres que vaya, ¿no? Ese famoso decir de que el partido pase por ellos. Cuando el partido pasa por ellos es porque ellos marcan el ritmo. Entonces, para mí es que tienen esa cualidad también de no ponerse nerviosos, de tener un poquito de esa pasividad que bien llevada les termina por hacer, cracks en su posición. Creo que aquí el más sangre horchata... lo tal que no se decía porque no ha sido criticado en su carrera como Parejo, que siempre se decía esto de forma absurda. Parejo, yo recuerdo que tiene una frase, Adri, que dice que echarle pelotas es pedir el balón. No es tirarse al suelo, pegar una patada y ser expulsado, que estoy totalmente de acuerdo. Echarle huevos, que es la famosa frase, es moverte, pedir la pelota y tomar decisiones. Totalmente de acuerdo. Pero quizás el gran sangre horchata aquí ha sido Sergio Busquets. Un tío que en la frontal de su área o en campo propio estaba de espaldas. Había 3 tíos yendo a por él y él hacía una finta con la cintura, un toque con la derecha y salía por el otro lado. Eso era increíble. Sí, pero ¿tiene más sangre horchata el mediocentro organizador o el mediapunta jugón de toda la vida? No, el mediocentro. Yo creo que el mediocentro. Sí. Y de hecho... ¿Más que el mediapunta? ¿El mediapunta qué lo dices? ¿Por Riquelme? O por Ozil. No, yo lo veo menos. O sea, quiero decir, dentro de que es un estereotipo, dentro de que es un estereotipo, yo lo veo menos. Pero sí que en cualquier entrevista que escucháis con el típico Roque Mesa de turno, o sea, un centrocampista español cualquiera de nivel medio que va a jugar al fútbol inglés y que dice, oye, yo cuando llegué no me entendían. Claro. Y cuando daba un pase atrás me pitaban y... yo creo que va un poco también con la tipología de ese centrocampista muy español, ¿no? Sí. Pero fíjate, esto a Banega le pasaba o a Parejo y han sido muy criticados en el fútbol español. Bueno, pero es que Parejo perdía muchos balones. O sea, Parejo le costó adaptarse a la posición. Venimos de un partido de Parejo ante el Barça de bastante testiculina de Parejo, ¿eh? Es que le fue, yo creo que con el paso de los años también fue entendiendo que tenía que asumir cuestiones de liderazgo, ¿no? y emocionales, pero creo que el problema con Parejo, que es verdad que, claro, evidentemente con 23 era mucho peor de lo que fue luego con 28, ¿no? Como la mayoría. Pero el tema es que a Parejo solo se le reconoció cuando ya era espectacular. Quiero decir, cuando era un buen jugador, se le criticaba más a él que al piernas que tenía al lado. Es que esa es la realidad. el tema es
dentro de esta dinámica de grandes canteras, que parece que hasta que no llegan a juveniles, División de Honor, no compiten de verdad contra gente de su nivel, el típico mediocentro de pues, un Real Madrid. Esto lo dicen con los centrales. De un Barça. Lo dicen con los centrales mucho, ¿no? Y yo creo que con los centrocampistas pasa mucho también. De, oye, yo soy un centrocampista tocón, que no me voy a tener que preocupar en toda la vida de lo que venga por detrás, de competir, de meter garra, que empiezas a desarrollar eso muy tarde. Y llegas a la élite un poco tierno. Y hasta que no te pegan un par de revolcones en la élite, no sacas esa garra competitiva que te hace mejor centrocampista. Luego, jugadores diferentes. Yo ya digo, hablaría de Modric y de Vitinha, que son dos jugadores que tienen mucho nervio, que son poco sangre horchata, son sangre caliente, pero no en el mal sentido, sino en el. John Neves también, ¿eh? John Neves, Gavi. Repartidor. Y un punto muy intermedio, porque estaba pensándolo, que es Pedri. Pedri es un jugador realmente con mucha energía, con mucho movimiento, que no parece tener esa sangre horchata, aunque sea en el buen sentido, pero luego es verdad que es capaz de detener el tiempo, como esos jugadores de los que hablábamos que parece que van a otro ritmo, no sé. Es poco canario, que se entienda, ¿eh? O sea, poco canario de... Seguimos los tópicos. No, el de Tete Valenciano no. Vale. Oye, la pregunta en sí es topiquera. Si en la bio hay una bandera canaria, ¿no habéis escuchado esa canción? Sí, lo no. Yo no pienso finalizarla. Es como las áreas de servicio, ¿no? Claro. Que hay ahora la voy a buscar, o sea... Hay una canción que dice que si en la bio hay una bandera canaria es un quesito de infarto. Pues... Si hay un centrocampista canario, es un sangre horchata, ¿no? Podría ser eso. Eso es lo que dices, Nau. Ese es el tópico. Eso es lo que quieres señalar. Ese es ahí, ¿no? Es eso. Es ahí donde querías llegar. Todo para codificar, ¿no? Pero, a ver, en Pedri, que empezó siendo un mediapunta... Como Tana, ¿no? No es... Tana, tú ves a Pedri y no ves a Valerón. Creo. Ya. A eso quería ir. Escucha, que no... A ver, que hay que... Los estereotipos y los tópicos... Que sí. Pero escucha, que están bastante fundamentados. Hombre, claro. En España. Justo. Todos, o sea, luego que tú evidentemente... pienses en un centrocampista alemán y piensas en Goretzka. Claro. No pienses en Toni Kroos. Pero si además, el otro día, cuando nos preguntaron que cómo venderíamos la Liga Española afuera, yo decía que a mí lo que me gusta mucho es lo diferente. Porque el otro día analizábamos el balón parado. ¿Qué equipos son los más potentes? Los del norte. ¿Cuáles son los equipos que más sufren? Los del sur. ¿Casualidad? No, hay un punto también de en qué está fundamental. Eso no significa que no puedas darle la vuelta. El Sevilla durante muchos años ha sido muy potente, evidentemente. Pero que estereotipos como ese, o sea, la gente de Canarias, yo siempre he visto que ha ido a otra velocidad. Una velocidad que a mí personalmente me cuesta, porque soy puro madrileño de ciudad, que va a tope todo el rato, pero es un tipo de velocidad que admiraría. Me gustaría tomarme la vida con un puntito más de pausa como hacen nuestros panas canarios y como hace Pedro. Sí. Los raros somos nosotros, que vivimos completamente acelerados. Sí. O no sé si los raros, pero no es lo sano. Iba a decir, ya para cerrar esto, luego está el caso, por ejemplo, de Tchouaméni, que no tiene la calidad del mediocentro organizador, pero sí la sangre horchata. Sí. Aunque creo que ha mejorado bastante, ¿eh? Bueno. Hay cada highlight reciente donde vuelve otra vez el Tchouaméni que desconecta, ¿eh? A mí Tchouaméni me gusta muchísimo. O sea, Tchouaméni yo creo que está siendo una víctima de lo que es el Real Madrid, que es un crimen contra la humanidad ahora mismo. Pero... Estoy un poquito de acuerdo. Con Xavi, pero ha vuelto a desconectar, creo, ¿eh? Hombre, es que también te digo que el pobre está rodeado ahora mismo de... Cuidado, ¿eh? El otro día el partido de Rüdiger y Hausen, creo que desconectar era por salud mental, ¿vale? O sea, era... No. Hay que proteger la salud mental de los futbolistas y últimamente el Real Madrid la pone en juego. En fin, siguiente cuestión, después de habernos metido en muchos follones varios. Sí. GR Vargas 22. GR Vargas 22. JR. G. ¿No? JR. G es otra letra. No es una cuestión de poner. Qué grande el Miguel, ¿eh? Ayer. Impopular opinión, ¿eh? Impopular opinión. Reconozco que lo que me pasó es que estaba escribiendo con el móvil en ese momento, que estaba viendo el Elche Rayo. Pero si te habías borrado Twitter del móvil. Pero tengo X. Entonces escribí con el móvil y
O sea, quería escribir unpopular, con U, evidentemente. Ah, Con I. ostras, No, o sea, terribles. Bueno, el corrector. J.R. Vargas dice, como Eric García pasó de ser un jugador poco valioso a indispensable después de su año cedido en Girona. Confianza. Aprendiendo a competir. Polivalencia. Venga, siguiente pregunta. Estamos jugando al impostor, ¿eh? Sí, tal cual, tal cual. Es que he visto la dinámica y me ha gustado, ¿eh? No, pero creo que de fondo hay una cuestión que la comentamos el otro día, Nau, hay una prisa en ciertos procesos y con ciertos jugadores que dices, es que le quemas cuando tiene 22 años. Es que es un absurdo. Bueno, pues es normal. El otro día apareció una entrevista que se ha hecho bastante viral, McTominay con Sí. Kate Abdo. Muy buena, por cierto. Le decían, le tiraban el tópico este de, oye, parece que todos los jugadores que salís del Manchester United brilláis más. Y es como, bueno, es que no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en ese momento pues no servíamos para el United. Y él, en su caso particular, cuenta que tiene un crecimiento físico muy rápido de adolescente, le cuesta acostumbrarse a su cuerpo, que entre los 18 y los 21 que no se sentía bien coordinado. O sea, joder, pues un jugador que no se siente bien coordinado, pues no puede jugar en Manchester United. Y hay veces que encuentras tu... Hemos visto en no debería. En defensa, en ataque. Al menos no debería. No debería. No, pero Entonces, bueno, por ejemplo, yo estoy convencido de que en el Manchester City en su día creían que Eric García tenía un buen potencial, pero muchas veces tú como club, creía. Sí, tú como club no le puedes ofrecer los minutos que en ese momento el jugador necesita y que tiene que encontrar en otro lado. Entonces, porque hay veces que nos creemos que los clubes pueden fichar 50 jugadores que son prometedores, que seguro todos tienen progresión de llegar a ser potenciales titulares para ese club en concreto, pero no a todos les puedes dar su oportunidad. Lo que pasa es que yo creo con Eric me pasa una cosa igual que con Marcos Llorente. Y fíjate que parece que son muy diferentes, ¿no? Un gran ganador de duelos, muy físico, y el otro un jugador más posicional, más inteligente, pero Eric tiene mucha suerte, entre comillas. Es una muy buena decisión del Barça que caiga en el Girona de Mitchell. Digo que suerte porque igual cada año hay un equipo de esos. Hoy podría ser el Elche de Sarabia, ¿no? Podría haber ido al Elche de Sarabia, pero hay una opción casi siempre y a veces te sale mal. Yo recuerdo, Sergi Samper, lo cuento siempre, va al Granada de Paco López, que podía ser un poquito eso, y Paco López jornada 8... No, Paco Gémez, perdón. Paco Gémez, sí. Paco Gémez, jornada 7, jornada 8... vuela y termina Tony Adams. O sea, hay cosas que no puedes controlar. Pero creo que en la mentalidad de Eric García, igual que en la de Marcos Llorente, estaba siempre el trabajar... O sea, se iban a imponer. Que Marcos Llorente se ha impuesto como lateral derecho por circunstancias con Atlético de Madrid. Si no hubiese sido de lateral derecho, hubiese sido de otra cosa. Y con Eric García me pasa lo mismo. Si no hubiese sido en el Girona, hubiese sido en otro lado. Creo que son jugadores con una cabeza y con una personalidad que se termina abriendo paso y que simplemente no encajaron de primeras. Llorente como medio centro del Atleti, Eric como central del Fútbol Club Barcelona, pero que ese gen competitivo iba a terminar, ya digo, marcando la diferencia. Sí, que yo creo y yo creo que a Adri le vino muy bien el paso por el Girona primero, por ganar muchos registros en diferentes posiciones. Oye, juegas de lateral derecho, pero realmente no eres el lateral, o juegas de central, pero vas a terminar de lateral muchas fases por la salida. Además de que en ese equipo yo creo que la confianza de todos estaba por las nubes. La manera de funcionar era muy clara y tenía muy buenos resultados. Hubo picos de rendimiento muy altos, el del propio Eric, Savinho, Dovic, etcétera, etcétera, etcétera. Y que yo creo que, en parte, la versión de Eric que vemos hoy en el Barça es por lo que hizo en Girona y por ese cambio también en el Coco. Escucha, también te diría que es el único que mantiene el nivel o lo ha aumentado. Alexiel. Sí, Jan Couto ahora está haciéndolo muy bien, por cierto, en Dortmund, y Savinho ha tenido sus momentos, pero seguramente Adri ha sido Eric el que ha dicho, el que más ha aprovechado ese año. Sí, estaba haciendo memoria y seguramente sí. También, ¿sabes lo que ocurre con estos dos? Tanto con Eric como con Marcos Llorente, este tipo de casos, que son jugadores muy del entrenador. Deben ser tipos que en el día a día deben ser tipos que van a entrenar siempre con una actitud impresionante, que deben salirse en los entrenamientos, porque el que frena la salida de Eric en el mercado invernal la temporada pasada es Flick, quien dice, oye, que no se me marche este tipo, que yo le voy a dar una utilidad y va a ser una pieza clave para el Barça.
como estamos viendo esta temporada. Bichos y luego, competitivos. yo creo que en el caso de Eric, que él también hay un cambio de chip importante y él ha aprendido a competir, ha aprendido a sufrir mucho más las jugadas, porque antes, hace años, no era su momento y salen varias fotos muy retratado No iba por ser igual. un central blandito, por ser un Sí. central que no iba con todo y ahora es un tipo, es que al que cuesta incluso tirar al suelo en los duelos. Molaría algún día hablar con Eric, la verdad, sobre toda su evolución. Es un poquito complicado porque el Barça en las entrevistas es un poquito más complejo para nosotros. Nunca hemos entrevistado a un jugador del Barça. Es un poquito más complejo, pero molaría mucho con Eric. Igual, si va a la selección, podemos aprovechar ese momento. Mira, estaba echando un ojo. Yo creo que en todos los clubes, cada seguidor, y que nos lo dejen en comentarios también, se acuerda de un futbolista que dices, oye, tenía talento para triunfar aquí, pero no tuvo la oportunidad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar de periodista, el caso de Rodrigo de Paul en el Valencia, que es que no tenía hueco. Había un entrenador que jugaba sin media punta. Rodrigo de Paul era muy media punta en ese momento. Y dice, pues te vas a Udinese y hacemos negocio contigo. Pero me recuerda un poco el caso de Raúl García de Haro en Osasuna, aunque ahora está mejor. De alguna manera creo que es lo que le pudo haber pasado a Santiago Mourinho en el Atlético de Madrid. Decir, oye, preferimos hacer caja contigo porque no te vamos a dar el protagonismo que necesitas para crecer y a nosotros nos viene bien el dinero. Es que, según lo que dices, es posible que si hubiese llegado una oferta potente por Eric hubiese salido. Esa también, Sí, claro. también Totalmente. tiene esas circunstancias. Pasó, por ejemplo, yo imagino que en el Mallorca se imaginaban a Copete estando varias temporadas en el Mallorca, pero llega una oferta potente por el jugador y el jugador es suplente en los planes del entrenador. Oye, pues tienes que hacer caja. El caso de Urco en la Real Sociedad, oye, ves que en la Real no te terminan de dar ese protagonismo. Cuando parece ya tu oportunidad, aparece Gorrocha también. Sí. Oye, pues yo me quiero ir al español y además hay una buena oferta detrás. Entonces, tiene mucho de timing este tipo de historias. Mucho. O sea, fíjate que Llorente empieza a cambiar, que hemos dicho lateral derecho, pero le empieza a cambiar como atacante. Y si, yo qué sé, si Joao Félix hubiese roto, si otros nombres hubiesen impuesto, igual no hubiese tenido esos minutos y no hubiese marcado la diferencia. Pero ya digo, yo creo que sea en ese equipo concreto o en otro, este tipo de competidor es que es cuestión de tiempo. Porque es que la cabeza marca muchas diferencias. Y estos dos a nivel deportivo tienen una cabeza que es que devoran. Y lo deben hacer en el día a día, como decía Adri. Deben ser dos tíos que en el día a día te lo ponen muy fácil o muy difícil, en el sentido de que tienes que ponerlo sí o sí. Y a veces no tienes hueco. Mira, estábamos hablando del Girona y Dani Quintairos. Pregunta. La verdadera cuenta B, ¿eh? Sí, ¿Qué opináis? Hemos pillado. ¿Qué opináis de Unai? ¿Lo veis en un equipo top? Yo le veo muy cabeza de ratón. Sí, por prototipo de futbolista, jugador que necesita que pasen muchos balones por él, tener mucha decisión creativa, mucho poder de decisión, mucha libertad. Es un jugador que con Mitchell está cayendo perfil izquierdo, pasillo interior, viene a recibir, juega a veces de segunda punta. Yo le veo más ahí. Pero claro, a mí me encantaría ratones muy grandes, ¿eh? Bueno, sí. De hecho, estoy haciendo una consulta. Ahora os digo. A ver. Todo está ahí el secretario, ¿eh? Sí. Claro, le he preguntado a Copilot. Bien. ¿Cuáles son los Bien ratones? hecho. Bien, Nao. ¿Cuáles son los ratones más grandes del mundo? Pues claro, ser cabeza de ratón de un ratón muy grande, cuidado. Claro. ¿Qué es? Estaba yo pensando yo en Claro, si es cabeza de ratón de un Raticate, Claro, cuidado. ¿El Dortmund es ratón? A ver, estaba pensando sobre todo en Marruecos de cara al Mundial, que es el primer entorno donde una brilla una barbaridad. Es cierto que creo que Marruecos ahora tiene más talento que en 2022. Y que tiene a jugadores que a nivel de, ¿cómo decirlo?, de prestigio están por delante. Arraf y Bono son los dos líderes de esa selección. Ostras, hay el Macrotarsimis peteri, es un ratón de 15 centímetros sin incluir la cola. ¡Ufo! Buen bicho. Así, dice, así. Como diría mi padre, entonces. Si fuera a escala Miguel Quintana, ¿te refieres? No, como diría mi padre, dice, así no, dice, así es el ojo, ¿eh? Pequeñita, pero dos hijos ya, ¿eh? Oye. Muy digno, muy digno, muy bien. Está bien. Es que a mí me habían dicho otra cosa. ¿Ha follado 2 veces? Que nadie ve otra cosa con Unai, ¿no? O sea.
A ver, yo, por ejemplo, no me lo imagino en un equipo que va a ganar su liga. Dentro de las 5 grandes. No, pero y le vemos en la alternativa. O sea, por ejemplo, el Atlético de Madrid es un equipo que está ahí, pero que ha ganado 2 ligas. El Dortmund ha ganado en este ciclo Para mí el Villarreal. 2. Villarreal tope. O sea, ese concepto, ¿no? Ese concepto, sí. Villarreal, podría ser un Leverkusen, ¿no? En Alemania, podría ser un Tottenham en Inglaterra, un Atalanta en Italia, algo. O sea, no estoy comparando Bueno, clubes, pero más o en menos. Italia yo creo que te En cabe. el Milan. En el Milan. Claro, en el Milan, en la Roma, ¿no? En Roma. el Nápoles igual un poco menos, pero en el Nápoles puede ser. Bueno, Sí, pero por ahí debe estar. Por ahí debe estar. También es verdad que el caso de Unagi para un director deportivo debe ser difícil, porque dices, cuando rellenas el informe, ya no el técnico o el táctico, rellenas el informe personal del chico y ves que en unos sitios ha despuntado una barbaridad y en otros no tanto, es difícil, ¿eh? Es difícil jugártela con un jugador así, porque pero no entiendo sabes Precisamente por eso, o sea, si te la juegas por ese perfil, es porque a nivel técnico y a nivel de condiciones te compensa una barbaridad. Claro. Yo estoy seguro que Quique Cárcel, cuando surge la opción, dice, joder, gran ganancia, posible quedarme a 0. Rollo Danjuma. Fíjate. Sí. O sea, creo que es un caso parecido. ¿Qué sucede? Que es que tiene mucha calidad y además es muy bonito de ver. O sea, yo me siento en un partido solo del Girona por ver cómo Unagi acerca al Girona a la Conference. Algo que Pero ahora en la segunda vuelta Betis. va a despuntar. Eres el Betis, te metes a comprar a Unagi cuando ya tienes ese perfil bien cubierto, cuando ya tienes esos jugadores por los que pagarías una entrada. Hombre, pues dices, Claro. ahora. Pero si tienes una necesidad, o sea, rollo, decía Alex el Villarreal, imagínate que se cae la opción A, la opción B, va madurando el mercado y dices, pues mira, voy a jugármela. Y el retorno puede ser muy positivo. No tanto a nivel económico, porque ya tiene esa marca o ese defecto en su trayectoria, en su hoja de expediente, pero a nivel de rendimiento, Claro. coño, es que Unagi hace cosas que el resto de jugadores del Girona ni se imagina, ¿eh? O sea, No. Claro, eres el Villarreal y se te cae la opción B, la opción A, la opción B y aún así quieres fichar, pues. ¡Ay! ¿Quieres que corte? ¡Mierda! ¡Cortamos! ¡No! ¡Joder, Nahuel! No, Nahuel, no. Ha hecho una muy mía, ¿eh? Bueno, tranqui, Nau. Ay, era buena, Nau, tío. Era Nau, buena. Nau, tío. tranqui, que solo quedan 4 preguntas y llevamos 56 minutos. Tú tranquilo que Espectacular. vas a poder rehacerte. Víctor Carras nos deja 3 preguntas para que elijamos la que nos guste. Me han gustado las 3, así que las vamos a responder modo cortito y al pie, ¿vale? Venga. Pero me gusta. Son 3 preguntas, por cierto, que no tienen nada que ver entre sí, pero me molan. ¿Qué fue peor sobre el papel? ¿Vale? Vamos a analizarlo en el momento en el que se toma la decisión. Cerrando los ojos. ¿El fichaje de Carrión o el de Almada? ¿Cuál fue peor? Día 1, insisto, porque lo de Carrión ya hemos visto que no ha funcionado. El de Carrión. El de Carrión. Ostras, es que el de Carrión podría llegar a tener sentido. Decir, No, oye, ¿qué sentido va a tener? Nada, 0. bueno, si me dejas te lo explico. No. Siguiente pregunta. Que no, apágale, Miguel. Que no, Oye, Yo estoy de acuerdo Oye, con Nau, ¿eh? Y no hubiese fichado a Carrión. Claro. Pero al final dices, oye, voy a fichar un técnico que conozco. Tengo la confianza plena de la directiva. Al presidente le gusta cómo Justo. juego. O sea, Se hace mucho podía hincapié. estar bien tirado por ahí. Se hace mucho hincapié en las obvias red flags que tenía Carrión y para mí es una decisión con demasiado riesgo que no tiene sentido en las circunstancias que tiene, pero es un entrenador que desarrolló un buen fútbol en el que creían, al que le podían dar tiempo y que creo que el problema ha estado aquí que luego no ha sabido tampoco manejar nada el discurso. Nada. Desde la rueda de prensa previa. Siendo una decisión que yo no hubiese tomado, pero es que tampoco hubiese tomado la de Almada. Es que fíjate, el otro día sale Carrión en el larguero y el titular de la entrevista es contestando al tema de, oye, de la destitución de Paunovic, que él en su momento avaló con palabras que, de las que se ha tenido que retractar porque lo expresó fatal, o sea, porque lo dijo muy mal. Sí. No. Y en todo, porque eso para mí fue un error, seguramente fruto del nerviosismo. Además, me parece obvio que es un error y creo que también los que hablamos mucho delante del micro sabemos que a veces hemos dicho una cosa que no tiene ningún sentido y que no queremos decir, pero la hemos expresado mal. Pero luego no supo manejar nada el tema con la crítica. O sea, no. Y yo creo, con lo que había pasado
me parece que no lo supo manejar todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me parece peor lo de Almada que lo de Carrión? Porque lo de Almada llega después de lo de Carrión. Para mí eso es lo que hace que en el día 1 ojalá salga bien y ojalá, oye, este clipín vuele por las redes. Pero llueve sobre mojado. Y para mí eso es lo que... Yo es que creo, No sé. chicos, sinceramente, que en una situación en la que estaba el Oviedo, que me parece que no era de emergencia, pero si tú en ese momento ya tomas una decisión que te va a poner en el ojo del huracán, Sí, te Alex, estás pegando si tú ninguno... mismo un tiro en el pie. Alex, si no hubiésemos tomado, aquí creo que los 4, y lo hemos dicho previamente en los 2 casos, no hubiésemos tomado esa decisión, ninguno de nosotros. Ninguno. Pero aquí es elegido entre una y Y otra. que no ha ganado ningún partido en primera división. Es un entrenador que no ha ganado ningún partido en primera. Almada tampoco. Pero ya, otro bueno, pero ha ganado. Es broma, títulos es broma. también. No entres, coño, que broma. A ver, pero os digo una cosa. O sea, la decisión de Carrión es muy antipopular, pero un equipo que lleva 11 puntos de 17 jornadas, o sea, cualquier decisión es antipopular cuando no ganas. O sea, no, lo de Carrión tenía un Pero extra, está por más, supuesto. Está mucho más. Se ha configurado una plantilla que igual para Paunovic en su momento podía tener sentido y demás, pero es difícil cogerla, ¿eh? Para Carrión, Oye, para muy- Almada, uff. Oye, muy bien. Y si estás destituyendo a un tipo muy querido para la afición, no termines de liarla fichando al tipo que te va a enemistar a todo el mundo. Pero Adri, porque ya tú mismo estás provocando un ambiente pero Adri, irrespirable. y al mismo tiempo, una vez echas a alguien nada querido por la afición, no es el momento perfecto para tomar una decisión que le dé la vuelta y no tomar otra. Claro, porque no es que... Para mí el error con esto es pensar que han ido a buscar al entrenador que estaba 10º en segunda. No es ese el caso. Ha sido a decidir un entrenador donde hay una conexión entre grupos, donde hay un tejemaneja y un tanto extraño, y donde es evidente que llamas al que conoces, no al que veas. O sea, no ha sido fichar a Iván Ania, a José Alberto, que aunque esté, imagínate que el Racing está a 12º. No. Ha sido a fichar al que tú conoces, con una conexión detrás que no supieron aclarar en rueda de prensa ante las muy buenas preguntas. Almada lo dejó muy claro. Trabaja para el grupo Pachuca. Claro. Almada dijo, hubo una situación que la tuvo que solventar el Valladolid y que ahora ya la hemos podido solucionar con el Oviedo. O sea, más claro agua. Claro. Pero desde fuera hay veces que no se entienden estas decisiones dentro del mundo del fútbol. Y cuando sale bien, nadie se acuerda. Nadie se acuerda de que el Alavés sube a primera y destituye a Bordalás. ¿Por qué? Porque llega Pellegrino y hace la mejor temporada de los últimos 20 años del Alavés. Sí. Entonces, como la pelota justifica todo, tú como directivo tienes la esperanza de que tomas una decisión que te va a llevar a que la pelotita entre y que te evite este tipo de momentos difíciles. Totalmente de acuerdo. Bueno, ha sido cortita al pie esta primera pregunta, así que la segunda vamos a intentar que sea un poquito más cortita incluso, Incluso. Venga. Si pudierais pulir un defecto de un jugador de la liga para mejorarlo, solo un jugador con un defecto, ¿cuál sería? Yasser Asprilla, toma de decisiones. Toma decisiones es un poquito comodín, ¿eh? Claro. Pero sí. Yo en su día hablaba mucho, lo que pasa es que creo que lo ha mejorado bastante. Decía los... Toma decisiones sobre el terreno de juego. Yo hablaba de los toques de aproximación de Iñaki Williams, porque la gente se centraba en la definición y para mí el problema era el toque de aproximación o el control, que le dejaba en situaciones muy complicadas. Ahora le doy la vuelta para pensar otro. Jan Oblak jugó con los pies. El juego aéreo, iba a decir yo. Más arriba que con los pies. Ha mejorado con los pies. Con los pies ha mejorado mucho, sí. El juego aéreo. Por arriba es peor, ¿eh? Hazme caso, que no sale. Yo te diría... Claro, es que esto no es un tema pulir futbolístico, claro. Yo diría el tema de la salud de Jiménez. Sí, claro. Pero eso no es un... Y de Gerard Moreno. Gerard Moreno y isquiotibiales. Las fibras, claro, hombre. Nuevas fibras para todos. Ostras, ¿qué mira, podríamos meter? Yo tengo uno. A ver. Isco Alarcón. Verás. Que no sea tan me vi levantando de la silla porque no quiero aparecer en plano, chicos. Es que va a ser una barbaridad. Va a ser una barbaridad. Va a ser una barbaridad. No ha dicho nada, pero va a ser. No, sí ha dicho. Ha dicho que no sea tan bueno. Que no sea tan bueno. ¿No? Es un abuso. ¿No?
¿No? Es que. Es que es raro. Es como. Cuando Chicos, estás haciendo chicos. un brindis y peloteas de más, ¿no? Mira, Que queda raro uno. voy a sacar de este lío, voy a decir, bueno, lío, de esta absurdez. Nicolás Pepe, definición. Creo que es un jugador que si tuviese el último toque Bueno. al nivel del resto de cuestiones, es uno de los que más pierden respecto a la Isaac afición. Romero, definición. Por ejemplo, bueno, eso está bien. Está bastante mejor que decir Isco, es que eres muy bueno. Era para que tuvierais tiempo para pensar, porque he visto que aquí ha habido gente que... Hemos dicho podías- 7-8 antes de. Podías pensar tú también para darnos tiempo para pensar. No, pero así yo ocupo la pantalla, ¿sabes, Miguel? Sí, sí. La televisión es ocupación. Adri, Dani Vivian, salida de balón. está bien tirada. Tercera cuestión. ¿Qué liga veis más abierta este año para el título? ¿Premier League o Serie A? ¿Cuál creéis que se decide más tarde? En resumidas cuentas. Serie A. A. Sí, sí. De acuerdo. No ha incluido la Bundesliga. Ni la Ligue 1, que está bastante más Sí. apretada. La Liga está ahí, sí. Yo creo que sería. Sí, sí, sí. Sería 100%. Está bonita. Ojalá la Premier... Luego vamos a grabar nosotros los Ajá. pronósticos para Año Nuevo. Y tengo un pronóstico ahí de la Premier. Sí, es posible que haya hecho yo algo también, sí. Sí. Alberto Paul Bota. ¿Cómo? ¿Qué opináis de la gente que pita en los... Por cierto, histórico esto de meter 3 preguntas de una sola persona, ¿eh? No, O sea, no, esto increíble. también es denunciable. Increíble. Sí, sí. Miguel, el cual, si quieres, de 7 horas. Sí, sí. Si quieres, nada. Vamos a por las Todas 2 las horitas, preguntas, chicos. lo hacemos en directo y todas las preguntas que vayan A llegando ver. a tu Twitter las hacemos. A ver, esto lo estamos grabando el lunes 22, que no tenemos programa de radio por el sorteo de Navidad. Y hay una persona de estas 4 que se tiene que marchar con relativa prisa. No, una no, todas. O sea, espabila. Una de esas personas, además, es que es su cumpleaños, ¿sabes? Su cumpleaños. ¿Y qué he dicho yo? Tranquilo, como diría Xabi Alonso. Tranquilo. Coani más largo de la historia. Alberto Tranquilo, Paul como Bota. diría Paulao. También os digo que es una extraña forma de darle velocidad al tema estas cosas. Que ¿no? sí, hombre, que sí, que ya está. Nos callamos. ¿Qué opináis de la gente que pita en los estadios de fútbol? ¿Creéis que no aporta nada positivo a los jugadores o que es una forma de presión para exigir más implicación y mejores resultados? Dejad a la gente que haga lo que quiera, hombre. Siguiente pregunta. El público es soberano y una pitada a tiempo reconduce carreras. Que depende del contexto, hombre, claro. Para mí se pita en el final. O cuando lo cambian. Yo creo que la pitada tiene que tener una comprensión futbolística detrás que no sé si siempre se da. O sea, tiene que ir de la mano de una exigencia lógica, momentos concretos lógicos. Claro, pero eso ya es un análisis. Ya. Claro, al que no vamos a entrar. Eso ya es un análisis No, pero quizá demasiado complejo Un análisis para el DAFO, aficionado de a pie. sí, pero te quiero decir. Pregunta Palique. Aparte, Palique sin ningún tipo de. ¿Qué decir? Palicazo que no lleva a ningún lado. Pita, No os ha preguntado- Pita, Silva, pita. Claro, de una pitada en concreto podemos analizar algo más, pero así Mira. en genérico. La última pitada a Vinicius. A mí me parece perfecto. Merecidísima. Sí, cuando se va. Ujú. Bueno, pues se pitó también alguna vez que no se fue. ¿eh? Sí, sí. Punta. También Por me parece. ejemplo, antes hablábamos de él, el ejemplo de Tchouaméni. Si lo ha reconocido Tchouaméni. El propio jugador ha reconocido que en su momento verse sometido a esa presión en el Bernabéu le hizo apretar los dientes. Pero, por ejemplo, me parece complicado en casos donde se extrema todo el rato. O sea, por ejemplo, no sé, quiero decir, hay veces que una grada la coge con un jugador y si esa pitada no tiene una intención, que se me entienda, de aviso o didáctica, sino de descontento puro y duro, es difícil que genere algo. Mira, pues fíjate, te voy a dar la vuelta a lo que decías tú. Me parece más complejo que el jugador entienda, haga el análisis, la reflexión Sí. y la autocrítica y entienda Sí. el porqué de esa pitada que no el aficionado. Sí, Yo sí. creo que es. No, estoy de acuerdo. Me parece más complejo por parte del jugador entender por qué que no que el aficionado que va al estadio pite por pitar. Sí. No, y a veces la indignación esta de los futbolistas porque les han pitado, no sé qué. A ver, hijos. Hombre, te van el sueldo. Claro.
Bueno, no es que vaya en el sueldo. O sea, quiero decir, los insultos, por ejemplo, no van en el sueldo. Las No, quejas, claro, eso no. pero acudir a un pero los estadio insultos. y si las cosas no van bien, manifestarlo. Es que ya, por ejemplo, se ha llegado a un punto de excesivo control y autoritarismo en todo lo referente al fútbol español, desde los presidentes a la liga con Tebas, donde ya no se pueden poner pancartas. Tú no puedes poner Claro. una pancarta, ni favorable ni en contra. Eso nos lo quitaron. No, y que Me parece una vergüenza. muchas veces se abusa, yo creo, desde todos los clubes, el típico discurso, oye, tenemos una final, necesitamos que esté todo el mundo a favor. Tú a la afición le tienes que dar algo. Claro, O sea, y si claro. no, pues hay veces que te pitan y luego ya va un poco la idiosincrasia de cada club y de cada grada, Justo. el nivel de tolerancia, ¿no? La idiosincrasia me parece clave aquí, Nau. Porque, por ejemplo, mira, el otro día Osasuna en la primera parte no estaba demasiado bien y el Sadar estaba animando, pero no como anima el Sadar, ¿eh? Todos sabemos cómo aprieta ese estadio. Empezó a dar un paso adelante en la segunda mitad Osasuna y ya era el Sadar el jugador número 12. Claro, Pues se vino arriba. hay que retroalimentarlo. En Valencia se dice mucho que Mestalla te da 15 minutos de cortesía, un poco para ver cómo ha salido el equipo, y a partir de ahí ya más o menos te puedes oler el tipo de partido que toca en una situación de estar de crispación, ¿no? Bueno, Mestalla, estadio exigente, le ha dado muchísimo al Valencia. El Sánchez Pizjuán, estadio que está demostrando también ser exigente, como no puede ser de otra manera, gana la última UEFA Europa League. La gana. Obvio. O sea, no quiero quitarle mérito ni a Mendilibar ni a sus hombres, pero el Sánchez Pizjuán la gana. Y creo que el Bernabéu, con esas protestas, es uno de los últimos elementos que tiene el club que no se está moviendo, que se está quedando ahí pasivo para reconducir la situación. Luego hay que interpretarlo bien y los jugadores lo tienen que entender bien, que muchas veces es complicado. Me voy a hacer el Ter Montero, en un Q&A. Autistazo14 en Twitter pregunta: ¿qué jugador histórico de cada equipo de la liga tendría mayor impacto en su equipo hoy en día si volviera en el mejor momento de su carrera con ese mismo club? Es decir, pensad en clubes y en leyendas que les encajarían maravillosamente bien. Por ejemplo, yo he tenido muy claro Atlético de Madrid. Es verdad que podríamos ir al delantero, pero he elegido tantos delanteros que Atlético de Madrid, Filipe Luis. Sí, a mí el primero que se me ha venido a la mente es Aritz Aduriz Athletic Club. Claro. Muy bueno. Que yo pensé en Aduriz Athletic, Luis Fabiano Sevilla, incluso más que Canuté por el tipo de equipo que es el Sevilla, y David Villa Valencia. Pones a esos tres tíos en esos tres ataques y cada club tiene 6 puntos más ahora mismo. Y yo había pensado en Cervero Real Oviedo, porque como tiene tan poco gol, pues un tipo que se le caían los goles de los bolsillos. Ya, pero Chicos, el goleador histórico de que segunda sí, B. Yo entiendo que Mito, no, pero que no habéis seguido. Yo entiendo que no Alex, habéis seguido mucho la segunda B en vuestra vida, pero. Alex, en segunda B. Aparte, en el caso del Real Oviedo. O sea, Cervero no juega en primera porque probablemente no tuviese el nivel para jugar en primera. Pues o sea, ahora es que viendo Miguel, este Real Oviedo, sí. Sí, claro, en el caso del Real Oviedo, hay un tío como Isidro Lángara claro, que marcó claro, más goles que el partido jugó. Igual no Pues que vistes no a lo he visto. Lángara. Igual no Es que vistes no a lo he visto. Lángara. Claro, no lo he visto. Claro, te pones a ver fútbol de segunda B y no ves a Lángara. Claro. ¿Tú lo has Culpa visto, Miguel? Por ¿Tú lo has visto? supuesto. Mucho, sí. Al los primer goles toque, izquierda, derecha, alguno en de San cabeza. Lorenzo. Muy bien, Isidro. Oye, yo estaba pensando, no tanto en la necesidad, que más allá de lo que habéis comentado, no podríamos hablar de algún gran centrocampista de la historia del Real Madrid, pues lo bien que le vendría Kroos. por salir de Toni Kroos, Toni pues, Kroos. un perfil redondo, por ejemplo. Oh, Estaba pensando lo que disfrutaría Nino en plenitud en este Elche. Me ha gustado esta. Y no sé, bueno, por supuesto, cualquiera de los 9 de la historia del Sevilla, de los grandes, es que, bueno, que Cheva Antón sería capitán general, este Sevilla. Y estaba pensando también cuál de los 9 clásicos del Villarreal disfrutaría más en este equipo, que creo que le falta ese plus de ese goleador de 25 goles por temporada. Yo en ese Forlán Villarreal, con el 5 a la espalda sería una cosa. Yo en Villarreal había pensado en Bruno. Porque como vengo demandando ese centrocampista, sí, que dé un poquito sí. más tal. Pero delantero, hombre, yo creo que es que Forlán porque es el mejor. ¿No? Bueno, claro. Sí, pero te imaginas ahí a Nilmar, a Rossi. Bueno, sí. Rossi y Ayoce hablarían bastante el mismo idioma, ¿eh? Yo tengo a Jorge Molina en el Getafe. Va hombre, muy corto evidente. desde la punta y él activa mucho segunda línea.
Y luego había pensado en Fútbol Club Barcelona, claro, como quien dice, es el que menos necesita ahora mismo. Evidentemente, no voy a decir Leo Messi, ¿vale? Que sería el jugador que le haría crecer más. Pones a Leo Messi de falso 9, de media punta, lo que tú quieras, y es el que más crece, más allá de que no está retirado. Pero yo había pensado, por necesidad de plantilla, en Carles Puyol. Puyol, ¿no? Sí, era el que tenía yo. O Gerard Piqué, me da igual, porque Gerard Piqué Bien, también pues jugaba con la claro. línea muy adelantada y era súper inteligente. Pero Puyol, Sí. Yo tengo una batería de varios nombres. Ballesteros en el Levante. ¡oh! Pero es que encaja muy bien con la necesidad. Va Canino, el Levante de centrales. Lo que pasa es que Ballesteros tuvo la fortuna de caer en la época en la que cayó. O sea, yo creo que ahora mismo Ballesteros Ya. le costaría ahora- encontrar hueco en primera división por el perfil de jugador, ¿eh? Puede ser, Tractoril, puede ser. sí. Sí. Bueno, Tractoril Víctor Laguardia en el Deportivo Alavés. le ganó una carrera a Cristiano Ronaldo, ¿eh, chatos? Sí, señor. Víctor Laguardia en el Alavés. Arango en el Mallorca. ¡Po! Ostras. Bueno, Samu Eto'o en el Mallorca con Vedat Bueno, Murici claro, sería hombre, claro, la claro, dupla más imagínate. carismática de la historia. Bueno, Imagínate. o Guiza incluso, ¿eh? Sí. ¿Cuántas segundas jugadas de Murici se podría meter en el bolsillo de Dani Guiza? El caño y bagaza de media punta por detrás Ya te de Murici, ¿eh? Un poco Y Fiji luego, Munitis. visto a la vez de los delanteros del Sevilla, cualquier central que haya Hombre. tenido el Sevilla A ver, en su historia. Julien Tal cual. Escudé, el por único, ejemplo, el por mejor. ejemplo. The one and only. A Escudé le pega usar la cintita esta que se pone Gudel ahora, la de los remates de cabeza. Oye, como hemos mencionado la mayoría de equipos, os voy a preguntar por los que no hemos mencionado, ¿vale? Venga, va. Nadie ha mencionado el Celta. La gran leyenda retirada es el Zarmostovoy. Podría A encajar. mí me molaría Nolito. Un Yago de 25 años en este equipo. Claro. Hombre, disfrutaría, claro. vamos. Lo tienen criogenizados todo lo suyo, ¿no? Todo su rastro genético para ver si lo pueden clonar. Español. Bueno, en Celta, Cañizares, en el Celta, ¿eh? Oh, bueno, pero Radu está muy bien, ¿eh? Rado está, joder. Radu Ya, está bueno, muy bien. pero- Español. Zamora, 2 Zamoras, ¿eh? No, más Zamoras. En el Celta 2, son 2 y Dos. 2 creo, ¿no? 2 en el Celta y 2 en el Valencia. ¿Dos en el Celta? Yo creo que es uno, ¿eh? En el Celta, ¿eh? Luego es 1 y uno. 3. Creo que es 1 y 3. Bueno, creo que es 1 y 3. Zamora con el Celta. Da igual. Y cuando valía la pena, ¿no? Luego Valdés o Black. Bueno, de hecho, el Celta. Regalados. Pinto, Regalado. ¿eh? El Pinto. Pinto del Celta molaba Hombre, un huevo. Sí. Pinto Sí. Guajín. Pinto Guajín. Que yo no me. Claro, sabéis que está con la música. Hemos contado varias veces la anécdota con Adri, con el tema de la Con compa y Adri, demás sí. historias. Yo no sabía que es que cuando tenía 17, 18, o sea, ya rapeaba y tal. Me salió Sí, un sí. vídeo de Pinto Sí, como sí, con sí, 16, vamos a 17 hacerlo. años que dices. Ah, sí, "Hostia". hostia. Sí, es muy random. En el español. Es que Está está mudo, también en ¿no? español. Pero Pero claro, Kameni. ¿quién podría ser? Por necesidad. Es que claro, ¿qué necesita este español? Porque es una plantilla tan Claro. equilibrada. Es el tema. No, pero. igual Tere- un Pochettino. Maxi Rodríguez, un Maxi Rodríguez, un Maxi. Riera. ¿no? Maxi mola. Estaba pensando, a mí me gustaba mucho Moisés Hurtado. Que es verdad que luego ha tomado unos derroteros un tanto complicados. ¿Por qué? Complicado. ¿Por qué? Mira mucho al cielo. Sí. Si solo fuese eso, a mí eso no me parece un problema. Me parece que hay otros problemas con Moisés Hurtado. Girona. Granel. Es que no. Hombre. Así como jugador. Es que. Jonathan Soriano. Sí, Un Stuani rejuvenecido. Ah, claro, pero- Hombre, Jonathan Soriano en su mejor momento. Sí. Bueno, Un golito de casca, ahora que hay grandes problemas en la portería, Bono. Pero no está retirado. Ah, Claro. es que, claro, con- historia escasa en primera división de los amigos. Yo diría Granel, por el golpeo de balón y demás en el centro del campo. Me gustaba mucho. Granel Perapons, ¿eh? ¿Cómo jugaba? Sí. Osasuna no hemos dicho nadie. Pero Grané Perapons, mucho romanticismo, pero se fueron a segunda. Bueno, y Bono. Y Bono también, ¿no? ¿No es ese año de Bono? No lo sé, no lo sé. No sé, pero. Ya. Era un escándalo. O sea, un escándalo. Yo creo que es el año de Bono, precisamente. En Osasuna. No te podrán. Pache Puñal. Claro, no podrán parar a Pachi Puñal. Claro. Hombre, Nekunam. Pandiani, ¿no? Nekunam
Pero Pandiani con, Pero es que con Budimir. Pandiani punta. sería poco compatible con Budimir, yo creo, ¿no? Claro. Doble punta ahí. Hombre, quizá el primer Juanfran, ¿eh? Pero era extremo el primer Juanfran. Ya, pero, o sea, le falta. Quiero decir, cualquier extremo que podamos pensar de la historia de Osasuna va a mejorar el nivel de Seraldo Becker ahora mismo. Sí, eso sí. Rayo Vallecano. Michu. Fernando Sí. Morena. Hombre. Oye, Michu, ¿no? Sí. Nice to meet you. Fernando Morena. Real Sociedad. Abdullah lleva. Real Sociedad tampoco hemos dicho, pero vamos, méteme a Carlos Vela y mira que el otro día jugó bien Taque Cubo, pero vamos, te lo envío a Ley. David Silva. Hostia, David Silva. Hombre, muy buena. David Silva, sí. Muy Te bueno. vale para el Celta también. Sí. Con comodín. Y para el Valencia, realmente. Y ya está, el resto de equipos ya lo hemos dicho. Y solo nos queda una pregunta. Me gusta que le hayamos regalado a los pizarritas un cuani largo en tiempos de vacaciones. Pregunta, es un poco un anticipo de lo que vamos a hacer con el tema de los pronósticos, revisar también lo que dijimos, pero en este caso no solo lo orienta a pronósticos nuestro buen amigo Alex Gutiérrez, sino cosas que pensábamos. Me dio por ver la clasificación el otro día de hace 12 meses tras 18 jornadas. Es brutal. Madrid le saca 8 puntos o 7 al Barça. El Español está en descenso. Leganés salvado. Mallorca y Real Sociedad están muy arriba. El Girona también. O sea, está todo cambiado. Y bueno, si piensas... Bueno, no me voy a adelantar a la que voy a decir. Pero dice, ¿qué cosas pensabais en esta temporada que a estas alturas ha envejecido mal? No tiene por qué ser un pronóstico al uso. Más bien una pedrada personal. Puede ser el rendimiento de un jugador concreto, de un equipo, de la competitividad de los ascendidos. Yo lo que iba a decir es que incluso hace 12 meses que ya estaba mejorando, si me dicen que Ousmane Dembélé, que el Dembo va a acabar siendo ese jugador, que ya estaba empezando a serlo, pero va a ser ese jugador y que gana el Balón de Oro, me piro. Yo diría el nivel de Athletic Club y Villarreal en Champions. Bueno, yo al Villarreal lo metí en el top 8, ¿eh? Sí. Claro, empezaron a estar muchísimo más arriba y Sí. sobre todo el caso del Villarreal ha sido sangrante. ¿Pero en qué top 8 lo metiste, Nau? En el top abajo 8. En el botón cho. Madre mía, o sea... Suena a nombre... un rato los dos. O sea, a nombre de restaurante terrible. de Bilbao, no es peor que el tuyo, ¿eh? No es peor que el tuyo, Ha sido terrible. No es peor que el tuyo, ¿eh? ¿Cuál? La que ni lo has dicho y luego has vuelto. O Unagi. La de Unagi. Ni te acuerdas. Ah, bueno. No. Para acordarme. La mía está mal ejecutada, pero una buena idea. La tuya es que no hay por dónde cogerla. Yo esperaba bastante más paciencia para Calero en Levante, por ejemplo. Hay quien era incluso más optimista que yo, pero vamos, yo en Levante no lo veía tan mal como está. ¿Alguien quiere hablar por ¿Por alusiones? Sí. Lo siento. Pido perdón. No volverá a ocurrir. Adri, ahora hay segunda vuelta histórica y ya lo tienes. Yo pensaba que lo de Almeida. Almeida. Lo de Almeida tenía muy mala pinta y yo también lo pensaba lo que esperábamos. Yo creo. Lo estáis pensando todo en modo temporada, pero y en año natural. Es que recordemos que hace 12 meses Mbappé estaba. 12 meses yo tenía pelo, Miguel. Hecho unos zorros. Vinicius. No, que Vinicius iba a volar después de lo que pasó. Y bueno, no ha remontado el vuelo, sino que ha ido incluso hasta más. Ha ido cayendo todavía más. A ver, es que te vas hace un año y había dudas con Pellegrini en el Betis, dudas con Manolo en el Español. El Valencia era colista muy destacado. Y parecía que sí que era el año de a segunda. Claro, lo has dicho 7 veces ya, ¿eh? Sí. O sea, ¿qué decir? Es que esto es que me hace mucha gracia. Es que estoy todo el día a segunda. El otro dí un tuit que me hizo bastante gracia que dice: Vinicius está a 2 pitadas del Bernabéu de mandar a segunda. A mí me hizo gracia que dijo Albert Bermúdez que ya no le caben más equipos en segunda. Que debería buscar alguna alternativa. Y la del Talavera demandando a segunda. De ref. Pidiendo a segunda. De cómo hacía el ref. El ref. Muy buena. Bastante. Hay que tomarse la vida con humor. No esperábamos lo del Elche. Primero que subiera y después que tuviera esta sí, señor. competitividad en primera división.
Pero la caída del Mallorca, claro, es que el Mallorca hace un año estaba un poco la posición del español. La mejor primera vuelta de su historia, además 30 puntos. Y mira, Sí. no quiero hacer un adelanto del tema de los pronósticos, pero pensad en estas fechas hace un año, ¿vale? Mo Salah. Mo Salah, candidato número 1 al Balón de Oro, sí. Incluso te diría, Dani Rodríguez. Claro. ¿Sabes? O sea, no esperaba yo a Mo Salah y Dani Rodríguez de la misma frase hoy, ¿eh? creo que Hace un año sentamos al Cholo también en el diván, ¿no? no, estaba en la racha. O sea, sería Sí, antes. ya estaba en la racha. Los 15 Claro, partidos. sí, Ya había ganado. De hecho, yo te diría que era 22 de diciembre cuando le gana al Barça en Montjuic. Sí, vale. y esa era. Y ya había ganado en París, por ejemplo, que es cuando comienza el racha parecido. Empieza todo en el partido de Copa cuando entra Juliano, no sé si os acordáis. Que es una ¿Quién? primera ronda. Unas primeras rondas de Copa. Un poquito antes estábamos viendo al Cholo fuera. No, lo de Pellegrini que ha dicho Nau está muy bien tirada. La de Pellegrini está muy bien tirada. Bueno, cositas, ¿no? Eso habla de lo rápido que va el fútbol, de lo que cambia todo y de lo poco que sabemos. Aún así, hora y 25 de Q&A aquí poniendo el pecho, exponiéndonos ante vosotros, pizarritas. Tanto si he escogido vuestras preguntas como si no, gracias por colaborar durante todo el año, porque sin vosotros sería imposible.